Bienvenidos al AI Brief de la YPO Technology Network. Soy Stephen Forte. Anthropic celebró la semana pasada su conferencia anual, y la mayor parte de la cobertura sobre lo que anunciaron se lee como un resumen del lanzamiento de producto. Capacidades nuevas. Modelo nuevo. Acuerdo nuevo de cómputo. Impresionante. En una diapositiva. Y, por sí solo, inservible para usted. La historia que importa hoy no es lo que Anthropic anunció. Es lo que esos anuncios hacen operativamente posible dentro de su empresa. Así que vamos a leerlos de esa manera. No como un comunicado de prensa, como un evento del estado de resultados. Al terminar este episodio, usted va a tener una imagen utilizable de lo que Anthropic realmente entregó. Un método práctico para convertir eso en un cambio real de flujo de trabajo dentro de su negocio y un recorrido concreto de cómo se construye uno de estos sistemas. ¿Qué hace el lunes por la mañana? ¿Qué observa el miércoles? ¿Y qué ajusta el viernes? Va a durar un poco más de lo habitual porque el método es el punto. Vamos a ordenar la mesa. Chuaxos, lo que Anthropic realmente entregó. Una orientación rápida, porque no todos ustedes viven en el Twitter técnico, y no hay razón para que lo hagan. Anthropic, el laboratorio detrás de Claude, el rival directo de ChatGPT de OpenAI, usó la conferencia de la semana pasada para entregar infraestructura empresarial en lugar de otro modelo de titulares. 4 piezas importan, y juntas importan más que por separado. La primera es Managed Agents. Piénselo como un lugar donde se ejecuta un trabajador de inteligencia artificial de larga duración. Uno que puede tomar una tarea a las 7 de la mañana, procesarla a lo largo de muchos pasos y muchas horas, recordar contexto entre sesiones y ser supervisado de la misma forma en que usted supervisaría a un analista junior. Hasta hace poco, la mayoría de los agentes eran sesiones de chat cortas. Olvidaban todo entre turnos. Esta es la versión que puede correr un proceso de verdad. No una conversación, un proceso. La segunda es la orquestación multiagente. Un agente líder reparte trabajo entre subagentes especialistas y arma el resultado. Uno extrae los datos, otro los verifica, un tercero redacta el resumen, un cuarto maneja los casos de excepción. El agente líder es el gerente, los demás son el equipo, es el organigrama aplicado al software. ¿Por qué importa? Porque los flujos de trabajo reales nunca caben en un solo prompt. Son una carrera de relevos. Y un agente único que intenta correr la carrera entera tiende a soltar el testigo. La tercera pieza es lo que Anthropic llama outcomes, básicamente una rúbrica. Usted escribe el estándar que el trabajo debe cumplir, en lenguaje llano, si extrajo las 3 fuentes, si aplicó correctamente el umbral de varianza, si el formato coincide con el estándar. El agente se autoevalúa contra esa rúbrica antes de pasarle el trabajo a un humano. Eso desplaza la conversación de ¿sonó seguro el modelo? A ¿hizo el trabajo conforme a la especificación? Que es la conversación que un CFO viene queriendo tener desde hace 2 años. La cuarta es una función de memoria con un nombre algo lúdico, dreaming, que en español sería algo así como soñar. El sistema mejora su propio recuerdo y criterio entre sesiones. Menos místico de lo que el nombre sugiere, más parecido a una analista que por fin se acuerda de lo que usted le contó el mes pasado y deja de hacerle la misma pregunta cada trimestre. Por debajo de todo esto, Anthropic anunció una expansión seria de cómputo, miles de millones en chips y capacidad. Esa parte es la nota al pie aburrida que resulta ser la más importante. Volvemos a eso en un momento. Hay que darles crédito por la secuencia. Es raro en esta industria que un laboratorio entregue la infraestructura poco vistosa, permisos, registros de auditoría, rúbricas, memoria, al mismo ritmo que los modelos. La mayoría entrega la demo, y lo demás que lo resuelva usted. Anthropic está entregando las 2 cosas, y lo digo en serio. Nat Rickers, ¿por qué la mayoría de los despliegues sigue estancada? Aquí viene la parte que no aparece en el comunicado. La razón por la que la mayoría de los esfuerzos empresariales de IA se estanca no es que el modelo no sea lo bastante inteligente, es que el flujo de trabajo se rompe en producción.
Los permisos son un enredo. Las APIs internas son inconsistentes. Un sistema va lento. El formato de salida está mal la mitad del tiempo. Y cuando algo se desvía, nadie puede reconstruir qué hizo realmente la gente. Eso no es un problema de modelo, es un problema de secuencia. Las empresas que están haciendo esto bien no compran primero la herramienta de grado productivo, ejecutan el trabajo en un orden específico. La mayoría de ustedes, sospecho, lo está haciendo al revés, comprando la herramienta de producción primero y después intentando hacer ingeniería inversa de la especificación a partir de una demo de proveedor. Así que aquí va el orden que sí funciona. 3 etapas. La primera es donde se esconde la mayor parte del valor. Chakras, etapa 1. Construir la versión mala en Perplexity Computer. Etapa 1. Aquí es donde uno deja de leer sobre agentes y empieza a construir uno. El entorno indicado para esto es algo flexible. Perplexity Computer es el que yo uso. Tengo un sesgo declarado, pero el principio se sostiene con cualquier herramienta que le permita a una persona senior cablear una ejecución real, de principio a fin, sin abrir un ticket de ingeniería. Así se ve la etapa 1 en la práctica. Bloquee mediodía, elija el flujo de trabajo, abra la herramienta y después recorra estos movimientos más o menos en este orden. Primero, escriba un borrador de prompt, describe el trabajo de la gente en lenguaje llano. No es un documento de especificación. No es un system prompt con 1000 reglas. Es una descripción breve de lo que usted le diría a un nuevo colaborador inteligente en su primer día. Algo así como: cada mañana extrae las transacciones de ayer de estos 3 sistemas, compáralas con los pagos esperados, marca las discrepancias, redáctame un resumen de una página para las 8 de la mañana. Ese es el prompt. Con eso alcanza para arrancar. Segundo, conecte las herramientas. Tal vez Gmail, tal vez Drive, tal vez una base de datos en Notion, tal vez su CRM, tal vez un CSV que alguien deja caer en una carpeta. Elija los conectores que el flujo realmente toca. Omita los que no. La tentación es cablear todo. Resístala. Está tratando de aprender el flujo de trabajo, no de documentar la empresa. Después, presione ejecutar y observe. Lo que sigue rara vez es lo que usted esperaba. Y ese es exactamente el punto de la etapa 1. Hay 3 patrones que aparecen casi siempre. Búsquelos los 3. Primer patrón: el orden está mal. Usted escribió un proceso limpio de 3 pasos. Extraer los datos, clasificarlos, redactar el correo. El agente ejecuta y el resultado sale mal. No porque el modelo sea tonto, porque los datos estaban deformes antes de que empezara el paso 2. Y la clasificación en realidad tenía que ocurrir primero, sobre una muestra más chica y más limpia. Entonces invierte el orden. Lo que había escrito como paso 3 se convierte en el paso 1. La siguiente corrida funciona. Eso no lo aprendió en un pizarrón. Lo aprendió ejecutándolo mal, una vez. Segundo patrón: el agente lee la instrucción de manera distinta a como usted la escribió. Usted escribe la rúbrica de la forma en que un humano la describiría. El agente lo toma literalmente en un lugar donde usted no quiso ser literal, o interpreta una palabra como la define el diccionario, en vez de como la usa su equipo de operaciones. Usted quiso decir facturas abiertas como las entiende finanzas. El agente lo tomó como las entiende un vendedor. El resultado es técnicamente correcto y operativamente inservible. Entonces reescribe la instrucción. No porque el agente haya fallado, porque el agente pensó distinto a cómo pensó usted, y la especificación tiene que ir a buscarlo al lugar donde realmente vive. Tercer patrón: el paso de QA, control de calidad, va en un lugar distinto al que usted creía. La mayoría de la gente pone el control de calidad al final, ejecuta todo el flujo y después le pide a la gente que verifique. Lo que uno suele descubrir es que el QA tiene que ocurrir en cada etapa, no solo al final. ¿El conector devolvió datos de verdad o devolvió una lista vacía y siguió de largo? ¿La clasificación cuadra con el formato que espera el paso siguiente?
La verificación de varianza usó el umbral de este mes o el del mes pasado. Para el final de la etapa 1, normalmente usted está corriendo una rúbrica chica en cada paso, no una rúbrica grande al final. Eso es un cambio estructural, no un cambio de redacción, y solo lo encuentra ejecutando la cosa. Entonces, el trabajo de la etapa 1 no es construir el sistema definitivo. Es construir la especificación del sistema definitivo, ejecutándolo mal varias veces en un entorno flexible y mirando dónde se abren las costuras. Está probando si cada conector devuelve lo que usted cree que devuelve. Está probando si el QA va al final, al medio o incorporado en cada paso. Está probando si dos pasos en realidad deberían ser uno. O si un paso en realidad deberían ser tres. Esta etapa es antropología, no ingeniería. Está observando cómo se mueve el trabajo y dónde se traba. Si la salta, y la mayoría de las empresas la salta, termina automatizando la versión del flujo que estaba en el pizarrón y se pregunta por qué nada se aceleró. Un presupuesto razonable para la etapa 1 en un flujo acotado es una persona senior, medio día para arrancar. Después, un par de horas por día durante una semana. Si todavía está en la etapa 1 después de 3 semanas, eligió un flujo demasiado grande. Pártalo a la mitad y vuelva a empezar. Etapa 2. Opérelo a mano durante 2 semanas. Una vez que la versión preliminar realmente funciona de principio a fin, se opera. Todos los días, 10 o 15 días hábiles, de forma manual o semi-manual, con una persona senior revisando cada salida. Está validando 3 cosas, pero no son 3 viñetas de una diapositiva, son 3 cosas que solo se ven conviviendo con la salida. Si el entregable es genuinamente útil para la persona que tiene que consumirlo, no vistoso, útil. Si los casos de excepción, que siempre existen, están siendo capturados o se están filtrando en silencio. Y si el resumen final es algo que un humano real reenviaría o eliminaría sin hacer ruido. Aquí es donde mueren en silencio la mayoría de los pilotos. No porque el modelo haya fallado, porque Finanzas miró la salida y dijo, esto no es lo que pedimos. El equipo construyó la demo, no construyó el entregable. 2 semanas de operación real exponen esa brecha antes de gastar 6 cifras cableándolo en infraestructura permanente. La etapa 2 también hace algo que la demo no puede hacer. Afila la rúbrica. Al cabo de las 2 semanas usted sabe qué verificaciones tiene que correr el agente antes de pasarle el trabajo a un humano y qué excepciones son lo bastante raras como para escalarlas siempre sin discutir. Sabe qué días tienen casos extremos. La semana de cierre, la semana del feriado, el día de mantenimiento del sistema, y cómo el agente debería manejarlos distinto. Sabe qué conector se cae los martes por motivos que nadie puede explicar. Esa rúbrica afilada, ese manual operativo que solo se consigue conviviendo con la cosa, se convierte en el insumo de la etapa 3. Una disciplina útil durante la etapa 2 es un registro diario de 2 líneas. ¿Qué hizo bien el agente hoy? ¿Qué hizo mal y por qué? Ese registro es el artefacto que usted le entrega a quien construya la versión de producción. Vale más que cualquier documento de especificación que le pueda escribir un consultor. El traspaso. El markdown es el puente. Antes de llegar a la etapa 3, la pregunta que más me hacen. ¿Cómo se pasa en concreto de una herramienta a la otra, sin perder lo aprendido? La respuesta es poco glamorosa. Y funciona. A lo largo de las etapas 1 y 2, usted hace que Perplexity Computer documente todo, como archivos Markdown, viviendo en una carpeta, no como una idea de último momento, como parte del trabajo. Cada vez que invierte el orden de un paso, el Markdown se actualiza. Cada vez que afila la rúbrica, el Markdown se actualiza. Cada excepción que captura en la etapa 2, cada particularidad del proveedor, cada conector que falla los martes, todo eso va al Markdown. Al cierre de la etapa 2, usted tiene una carpeta chica de archivos Markdown, el prompt de instrucción del agente, la lista de conectores, con lo que cada uno devuelve y cómo, la rúbrica por paso, las reglas de manejo de excepciones,
El registro de 2 líneas de cada día de la etapa 2. Los escenarios con nombre propio que rompieron las versiones tempranas. Esa carpeta es la especificación. No es una presentación. No es un documento de Word. No es un diagrama de proveedor. Es el manual operativo que el propio sistema escribió al ser ejecutado. Cuando avanza a la etapa 3, esa carpeta de Markdown es la semilla. Se la entrega a Managed Agents o al entorno de producción que esté usando, y el modelo receptor la lee como su contexto inicial. Hay algunos ajustes. Los distintos modelos leen las instrucciones de manera ligeramente distinta. Una frase que funcionaba perfecto en Perplexity Computer puede pedir una pequeña reescritura para Claude dentro de Managed Agents. Quizá usted parte un archivo Markdown largo en 3 más cortos, que el agente líder y los subagentes recogen cada uno por su lado. Quizá ajusta una línea de rúbrica que quedó demasiado holgada. Retoques, no una reescritura. Ese es el traspaso. No tiene misterio. El Markdown es el idioma que ambos extremos hablan. Usted aprendió el flujo en una herramienta. Lo fue escribiendo a medida que aprendía. Le entrega la escritura a la siguiente herramienta. La siguiente herramienta lo corre de verdad, sin página en blanco, sin onboarding de proveedor, sin proyecto de implementación de 2 meses. Bruce, etapa 3. Muévalo a un entorno gestionado. Ahora, y solo ahora, la versión endurecida se muda a algo construido para producción. Aquí es donde Managed Agents de Anthropic se vuelve genuinamente interesante. Sesiones de larga duración para que el trabajo sobreviva a un reinicio. Permisos delimitados para que el agente toque lo que necesita tocar y nada más. Coordinación multiagente para que los especialistas que aparecieron en su bitácora de la etapa 2 tengan cada uno su propio carril. Memoria persistente para que el conocimiento institucional de esas 2 semanas de registro sea el punto de partida de la gente. La rúbrica que usted afiló se convierte en la especificación de outcomes contra la que el agente se autoevalúa. Y el rastro de auditoría hace que todo el sistema sea legible para quien vaya a hacer las preguntas legibles. La forma corta que vale la pena guardar es esta: use Perplexity Computer o una herramienta como esa para aprender el flujo. Use Managed Agents de Anthropic o uno similar para correr el flujo. 2 herramientas distintas, 2 trabajos distintos, descubrir, luego operar. Si se salta la etapa 1, entrega una demo. Si se salta la etapa 2, entrega un pasivo. Si corre las 3, entrega algo que el CFO va a defender en el ciclo presupuestario. 1 más. ¿Por qué el cómputo es la variable silenciosa? Una nota al pie que importa más de lo que suena. El cuello de botella oculto de la IA empresarial durante el último año no fue la inteligencia, fue el cómputo. Escasez de chips, topes de uso, throttling, limitación de velocidad en horas pico, comportamiento degradado justo cuando uno más lo necesitaba. La pregunta umbral para la empresa nunca fue si el modelo es brillante en una demo. Fue si el modelo puede correr dentro de un flujo de trabajo real todos los días, sin volverse él mismo el cuello de botella. La expansión de cómputo de Anthropic es la parte que convierte un experimento frágil en algo que un CFO va a financiar. La brillantez le consigue un piloto. La confiabilidad le consigue una línea presupuestaria. Son cosas distintas. Ahora, Juárez, mi lectura. Mi lectura del momento en que estamos es bastante simple. La mayoría de las empresas no tiene un problema de estrategia de IA, tiene un problema de secuencia. Están comprando herramientas de producción antes de haber construido la especificación y están escribiendo la especificación desde un pizarrón en lugar de hacerlo desde un borrador funcionando. La solución no tiene nada de romántico. Elija un flujo de trabajo este trimestre, no 5, no un portafolio. 1. Elija aquel en el que usted ya sabe que la mayor parte del esfuerzo es reformatear, no juzgar. Conciliación, triage de gastos, procesamiento de órdenes de venta, onboarding de clientes, enrutamiento de tickets. Todos califican. Construya la versión mala en un entorno flexible durante una semana. Opérela en serio 2 semanas y entonces, y solo entonces, endurezca la versión
que efectivamente funcionó dentro de un entorno gestionado, construido para correrla todos los días, 90 días de punta a punta, un flujo de trabajo demostrablemente más barato, más rápido o más preciso que el trimestre anterior. Esa es la palanca. Las empresas que hagan eso este año van a estar en una postura operativa distinta el año que viene. Las que sigan pegándole chatbots al software existente van a estar corriendo el mismo negocio con un cambio de piel. Chakulu Ashpak. El cierre. El cómputo se va a comoditizar. Los rankings de modelos van a seguir dándose vuelta. Los comunicados de prensa van a seguir llegando. Y la mayoría se va a leer como un lanzamiento de producto porque eso es lo que son. Su trabajo no es leer el anuncio. Su trabajo es mirar el anuncio y hacerse la única pregunta que importa. ¿Qué hace esto posible dentro del edificio que no era posible el trimestre pasado? ¿Y cuál de esas posibilidades vale 90 días de atención disciplinada? Elija ese, construya la versión mala, conviva con ella 2 semanas, después láncela. Esto ha sido el AI Brief de la YPO Technology Network para el lunes 11 de mayo. Soy Stephen Forté. Si esto le resultó útil, compártalo con un colega miembro. Mañana vuelvo con más. Hasta entonces, manténganse afilados.